Mis queridos amigos, felicidades, saludos a todos. Dentro del plan que tenemos para realizar nuevos videos de reflexión está lo del trabajo sobre las emociones. Y en ese proceso podemos establecer varios segmentos en el cual conversamos sobre el influjo de las emociones en nuestras tomas de decisiones. No nos damos cuenta en la mayoría de las oportunidades que las tomas de decisiones a veces vienen impulsadas por criterios establecidos que en ciertas oportunidades afloran y se toman decisiones a veces de una manera impulsiva. Por eso es que dentro del proceso de autoconocimiento es muy importante la observación, porque en ese proceso de observación hay una garantía de que la toma de decisiones va a tener como más recato, va a tener más precisión en cuanto a su participación en nuestros proyectos de vida. De tal forma que es muy importante ese monitoreo permanente de nuestras emociones. En una escala inferior o mayor, esas tomas de decisiones van de lo pequeño a lo grande, de lo micro a lo macro, de lo particular a lo general. Entonces, el mundo está lleno de tomas de decisiones a veces promovidas del a priori por criterios establecidos a priori, y entonces es cuando se suceden esas asimetrías desde el punto de vista del bienestar humano, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, es muy importante, sobre todo para nuestra salud mental, sobre todo para nuestra ubicación a plácemes dentro de este contexto en donde nos desarrollamos, en donde disfrutamos la presencia de ese momento presente en el cual nos desempeñamos. Voy a invitar a una querida amiga para que nos haga una pequeña reflexión. Me refiero a Alexandra Pignoni, quien es nuestra compañera de trabajo en esto de las reflexiones. A menudo creemos que decidimos con la lógica, pero es el corazón quien firma el contrato. Las emociones no son ruidos, son la brújula que nos dice que nos importa realmente. Si ignoras lo que sientes al elegir, terminarás viviendo una vida que no te pertenece. Yo prefiero sentir, luego decidir. Bonjour, et un honor estar aquí. Mi nombre es Jean-Baptiste Dumont y hoy tengo el privilegio de saludar a mi estimado colega, el profesor Elizar. A él largo de mi vida he dedicado mi hora al estudio de la condición humana, intentando descifrar los hilos invisibles que tejan nuestra percepción y nuestra historia. Practicant autoconocimiento y autoobservación. Y volviendo al tema de las emociones, a veces dentro de nuestro bagaje de hábitos tenemos la obediencia impulsiva, automática, sistemática, a una obediencia a una especie de subordinación en cadena. Y esa subordinación en cadenas a veces no es porque técnicamente estamos subordinados a tal o cual paradigma. Sencillamente
es porque por imitación o por conducta repetitiva vamos asimilando esa obediencia al comportamiento colectivo y obedecemos entonces a ciegas al propósito de ciertos paradigmas. Por eso le digo obediencia en cadena. Es decir, estamos encadenados a una obediencia, pero sin sentido en algunas oportunidades. Entonces pasamos a adoptar actitudes de sumisión u obediencia en momentos en que deberíamos de pensar, reflexionar por qué nos estamos llevando a obedecer determinado imperativo, determinada corriente, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta cuando hablábamos de la emancipación de la conciencia, porque el asunto es liberarnos de taras y liberarnos de esos elementos que nos inhiben a pensar con libertad, a sentir plenamente el influjo de esa realidad, sino que vivimos constreñidos en una cáscara impuesta en la cual necesitamos metabolizarnos, generar una especie de alquimia natural en nosotros para poder entrar en ese proceso de la realidad y a la vez no ser víctima de esa realidad. No ser víctima. El asunto es interactuar con la realidad en una especie de feedback armónico, pero sin ser víctima de las consecuencias de la realidad, a través, 1, emancipación de la conciencia, 2, control de las emociones, 3, autoobservación, 4, autoconocimiento, y en base a esos elementos, en la práctica, podemos desarrollar una capacidad de visualizar mucho más la composición, la estructura de los elementos que nos rodean, que nos interactúan, ¿no? Entonces, en ese proceso de observación es muy importante desmitificar, ¿verdad?, algunos criterios y no seguirlos al pie de la letra, sino desmitificarlos, quitarles esa preeminencia en la cual nos subyugan, sino sencillamente examinarlos, meditarlos, y luego nos damos cuenta que ese influjo es un influjo efímero, no es un influjo trascendental. Por lo tanto, a veces obedecemos a ese encadenamiento colectivo, como les decía, obediencia colectiva, pero más que todo por imitación, más que todo por ese proceso inercial en el cual estamos siguiendo paradigmas. Felicidades, mis queridos amigos, esperando que esta reflexión sea de beneficio para ambos. Gracias. Y bien, mis amigos, por el momento ese ha sido el encuentro de mí con ustedes en las reflexiones que hemos realizado respecto a las emociones. Han compartido con nosotros mi querida Alexandra y el profesor Jean-Baptiste Dumont, Monsieur Dumont. Entonces, los veré en otra ocasión y reflexionen mucho sobre estos temas, porque en lo sucesivo vamos a estar interactuando siempre en torno a ese proceso de autoobservación, manejo de las emociones
Y cuando ustedes engranen en este proceso, se darán cuenta lo feliz que somos observando nuestras emociones y siendo más asertivos en cuanto al abordaje de la realidad. Felicidades, mis queridos amigos. Reflexionen bastante y gracias a quienes me acompañen en este proceso de crecimiento. Gracias, felicidades y éxito para todos, mis queridos amigos.